En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. En la sinagoga de Cafarnaún el Señor Jesús hizo una afirmación tremenda: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Por el contexto sabemos que hacía referencia clara y directa al maná con que Dios alimentó a su pueblo por el desierto en su camino a la tierra prometida. Moisés invita al pueblo de Israel a recordar cómo Dios había conducido a su pueblo por el desierto de la purificación, proveyéndole siempre del agua y del alimento necesario para su subsistencia. La paz que me fortalece para seguir. Aquel pan no era sino una prefiguración de otro pan que Dios daría a todo aquel que quisiese alcanzar la vida eterna. Jesús anuncia que Él es ese nuevo pan que ha bajado del cielo, y junto con la similitud establece también una diferencia sustancial entre uno y otro pan enviado por Dios. A diferencia del maná, un alimento inerte que servía para sostener en la vida física a quienes comían de él, el Señor afirma que Él es el pan vivo, un pan que en sí mismo es vida. Es claro que no se refiere el Señor que no morirán en la vida presente quienes coman de este pan. La vida a la que Él se refiere es la vida eterna, la vida resucitada que Él garantiza a todo aquel que en el peregrinar de esta vida permanece en comunión con Él al comer su carne y beber su sangre. Quien rechaza comer su carne y beber su sangre se priva a sí mismo de esta vida que Él ofrece, vida que solo Dios puede dar al ser humano, vida que se prolongará por toda la eternidad en la plenitud de la felicidad. La afirmación del Señor causó estupor entre quienes lo oían. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Comer carne humana? ¿Comer la carne de Cristo? ¿Cómo es esto posible? ¿No había que entender de modo figurativo aquellas palabras? ¿Pero cómo? Mi alimento, mi luz. Sin embargo, ni los desconcertados discípulos ni los demás estupefactos oyentes escuchan una explicación de tal afirmación. Al contrario, el Señor reafirma vigorosamente sus palabras, dando a entender que deben ser comprendidas de manera literal. La fuerza que me abraza siempre. En su respuesta el Señor añade ya no solo la necesidad de comer su carne, sino también de beber su sangre, haciendo más difícil aún para los judíos aceptar las palabras del Maestro. En efecto, para los judíos la sangre contenía la vida que solo pertenece a Dios, y por lo mismo tenían prohibido beber cualquier sangre. El desconcierto ante las primeras palabras, que hasta ese momento podían tener una interpretación simbólica, dan pie a la repugnancia total que muchos de sus discípulos y seguidores incluso experimentaron ante la dureza de tales afirmaciones. Desde entonces se volvieron atrás y ya no andaban con él. El pan de vida es. Por lo tanto, no puede entenderse que se trate de una comida puramente espiritual, en que las expresiones comer la carne de Cristo y beber su sangre tendrían un sentido metafórico. Sus palabras quieren decir lo que dicen. El pan que Él dará es en verdad su carne, y la bebida que Él dará es en verdad su sangre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Él no estaba dispuesto a cambiar o matizar ninguna de sus afirmaciones. Quien quería seguir siendo su discípulo debía aceptar sus palabras, por muy duras que fueran. Es importante tener en cuenta que la expresión cuerpo y sangre es un semitismo que quiere decir lo mismo que la totalidad de la persona humana. Por tanto, al decir que dará de comer su cuerpo y beber su sangre, el Señor afirma que no es simplemente un pedazo de carne o un poco de sangre lo que dará, sino que se dará Él mismo, íntegramente, toda su persona. Solo la noche de la última cena, los discípulos comprenderán que la literalidad de la afirmación del Señor no consistía en que se cortaría en pedazos para darles de comer su carne o que se cortaría las venas para darles de beber su sangre, sino que eran un anuncio del milagro de la Eucaristía. La Eucaristía es una actualización del sacrificio del Señor en la cruz, altar en el que Él realmente ofrece su cuerpo y derrama su sangre para la vida del mundo, para reconciliar a los hombres con Dios. Mi alimento, mi luz. Esa carne y sangre ofrecidas en el altar de la cruz se convierten en verdadera comida y bebida cada vez que el sacerdote, haciendo memoria de la última cena y en representación de Cristo, realiza lo que él mismo realizó aquella memorable noche. Mi luz, la fuerza que me abraza. La Eucaristía es precisamente el cuerpo y la sangre de Cristo, verdadera y realmente presente. Todo él bajo el velo y la apariencia de pan y vino. Una vez consagrados, el pan y el vino se han transformado sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta es la comida y la bebida que transforma la vida del hombre y le abre el horizonte de la participación en la vida eterna. Al comulgar el pan eucarístico, el creyente come verdaderamente el cuerpo y bebe la sangre de Cristo, es decir, recibe a Cristo mismo y entra en comunión con Él. De este modo, Cristo, muerto y resucitado, es para el creyente pan de vida. La Eucaristía, en cuanto que une íntimamente a Cristo por la recepción de su cuerpo y sangre, ha sido siempre considerada en la tradición de la Iglesia como sacramento por excelencia de la unidad entre los creyentes. Quien come de este pan se hace uno con Cristo y con todos aquellos que participan de Él. Eres pan de vida, eres tú, mi alimento, mi luz, el pan que me compromete, el amor que me invita a ofrecerme.